Entonces, a lo mejor las preguntas que me hacía de más joven eran con mucha más duda, con muchas más ganas de conocer, de explorar. Y ya las que me hago ahorita a lo mejor son más de saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Qué tengo que hacer para lograr lo que quiero? Y todo se basa en definir qué quieres. Y ya cuando tú tienes más claro qué quieres, pues es cuando empiezas a decidir qué frases decirte que te acerquen a eso que tú quieres. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos empezando el episodio 5 del podcast A Tiempo con Carlos Calderón. El tema de hoy dice: ¿qué historia te cuentas todos los días? Buen tema, ¿eh? Buen tema. Gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos, mis podcasts. Acuérdense que denme seguir en mis redes sociales. Estoy como @yocarloscalderón en Facebook, TikTok e Instagram. Y aquí en YouTube también estoy como @yocarloscalderón. Denme seguir y prendan la campanita, por favor. Pues empecemos. Quiero empezar leyéndoles un texto que me gustó mucho, que hice para arrancar este podcast. Todos los días nos repetimos una historia. A veces es una que nos impulsa, pero muchas veces es una que nos detiene. Durante años yo me repetía que no era suficiente, que tenía que esforzarme el doble, que aún no era el momento. Y esa historia se convirtió en mi realidad. Hasta que un día me pregunté, ¿qué pasaría si cambiara la historia? No afuera, no en las circunstancias, adentro, en mi mente. Y ahí empezó todo. Hoy quiero preguntarte a ti, ¿qué historia te estás contando? Entonces ya saben de qué va a tratar el tema. Como lo hacemos, le pediré a un compañero que me haga las preguntas. Serán 4 preguntas iniciales para poderlas responder, y de ahí nos iremos a la segunda etapa, que es preguntas específicas que me han hecho ustedes en los últimos días en las diferentes plataformas y que hoy en este podcast se los contesto. Pues arranquemos, por favor. Empecemos, Alex. ¿Cuál fue la historia que más te limitó durante años y cómo la rompiste? Mira, yo creo que todos tenemos muchas historias adentro de nuestras cabezas que al principio nos las contaron, a lo mejor nuestra familia, después en la escuela, después nos las fuimos creyendo y ya en la vida adulta nos las autocontamos, ¿no? Yo creo que en mi caso pues fueron muchos paradigmas que fui teniendo a través de mi infancia y de mi juventud, y que ya en la adultez empecé a entender. Y al principio es algo que no te gusta, ¿no? Como decir, oye, es que esto que yo mismo me cuento no me está gustando, ¿cómo hago para cambiarlo? Pues primero reconocer que no te sientes cómodo con esa frase, o que no te resuena esa frase, y de ahí empezar a explorar y determinar hacia dónde la quieres cambiar. Yo te puedo decir una que es muy, muy obvia y que seguramente a muchos de ustedes les pasa, que es el que para que te vaya bien tienes que trabajar muy duro. Y yo creo que parcialmente está muy limitada esa frase, ¿no? Esa historia de que, híjole, tienes que trabajar muy duro, muchas horas, y que esa es la forma en que tú puedas tener éxito o que te vaya bien, lo que signifique eso de que te vaya bien, ¿no? Yo creo que ya que no es una realidad. No sé si antes lo fue, hace muchos años, pero actualmente no es una realidad. Hay mucha gente que le puede ir muy bien en diferentes ámbitos de su vida. Pues el más fácil de hablar es el ámbito económico. Yo creo que hay gente que le va muy bien no trabajando muchas horas, ¿no? Muchas, entiéndase, más de 8. O sea, a lo mejor 8 horas al día son
son muy buenas horas que si las dedicas a lo correcto te puede ir bien y puedes desarrollarte en la actividad que tú hagas, ¿no? Y yo sé que esto a lo mejor no aplica para todos, ¿no? Siempre va a haber alguien, oye, yo sí tengo que trabajar más horas porque me dedico a ciertos giros, lo entiendo, no quiero generalizar, quiero contar mi experiencia, y yo creo que ese fue un paradigma que rompí hace algunos años, de entender que no tu éxito o lo que tú puedas, en mi caso, lograr no está relacionado con las horas que le inviertes necesariamente del día a día, ¿no? Obviamente, les pongo el ejemplo de este proyecto mío, pues le he invertido muchas horas para prepararme y sigo invirtiendo muchas horas para seguirme preparando, para estar compartiendo cada vez más y mejores cosas. Pero yo creo que las historias que nos contamos, muchas pueden estar muy equivocadas, las tenemos que reconocer, las tenemos que entender, tenemos que descubrir por qué no las dijeron y por qué no las creímos, y a partir de ahí empezar a hacer un cambio, una mejora y realinear esas creencias hacia nuevas cosas. ¿Qué parte de tu identidad fue construida con expectativas ajenas? Yo te diría que en un principio todas, ¿no? Toda mi identidad fue construida con expectativas ajenas. Yo creo que empecé a tener conciencia a lo mejor a los 20 altos años de edad sobre cosas que no me gustaban y que yo creía que me gustaban porque así me las inculcaron, y las empecé a entender. Es un poco lo que les comentaba en la pregunta anterior. Primero tienes que entender o reconocer que no te gustan, que te sientes incómodo con ellas. Y de ahí empezar a decidir hacia dónde las quieres modificar. Y eso puede ser un proceso de muchos meses y años, ¿eh? No es algo muy rápido. Pero todo parte de entender que esa creencia no te suena, no te identificas con ella. Y de ahí empezar a partir y empezar a avanzar para descubrir cuál debiera ser esta creencia o cómo la vas a modificar. Y yo creo que esta es una labor de toda la vida, ¿no? O sea, no es una labor en una etapa de tu vida, sino es toda tu vida. Te tienes que cuestionar lo que piensas y cómo lo haces, pues viendo a tu alrededor, comparando, viendo, aprendiendo, y sobre eso empezar a decir, oye, esto no me gusta, lo quiero modificar, ¿qué necesito hacer para modificarlo? Y accionar en consecuencia para que eso que tú quieres modificar lo modifiques acorde a lo que tú crees o tú quieres. ¿Cuándo te diste cuenta que podías reescribir tu historia? Yo creo que a finales de los 20 me di cuenta muy claramente que mi historia, mi vida recaía en mí y únicamente en mí, y que lo que yo ya había vivido antes era parte de mi historia, muy valiosa, pero que había aprendido pues, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de mi colegio, de mis maestros, de mis mentores de esa época, y me habían inculcado una forma de vivir y de entender la vida. Y en los 26, 27 por ahí empecé a entender que eso recaía ya solamente en mí, y estaba en mí modificarlo, y estaba en mí mejorarlo, y estaba en mí cambiarlo a como yo lo visualizaba. Y eso fue un reto de muchos años, ¿no? O sea, no puedo decir que a los 28 ya cambié esa identidad y reescribí mi historia, pero a partir de ahí empecé a entender que eso dependía de mí. Y empecé a trabajar en mí mismo mucho, cosa que sigo haciendo al día de hoy y seguiré haciendo, a conocerme mejor y a entender por qué era como era y a descubrir hacia dónde quería ir. Y ese fue un proceso de años y sigue siendo, ¿no?
Pero yo creo que gran parte de mi éxito hoy recae en esa autoobservación y el reconocer que quería cambiar cosas en mi vida. Entonces, tu vida es tuya y tú tienes el derecho y la obligación de escribirla a como tú quieras, y tú pagarás las consecuencias o serás el beneficiario de todo lo positivo que te pase. ¿Qué historia te estás contando hoy y hacia dónde te está llevando? Bueno, hoy me estoy contando una historia muy diferente a lo mejor a la que me había contado en esas etapas de los 20, 30, 40. Yo creo que la experiencia que ya tengo actualmente, la claridad que tengo de vivir la vida que quiero vivir, me está llevando a donde quiero estar, y me siento muy afortunado por eso. Tengo una vida que me gusta mucho, que trabajo todos los días para tenerla en todos los sentidos, en mis 7 riquezas que más adelante empezarán a ver en redes, pero me siento muy afortunado. No fue fácil, fue muy difícil, pero fue algo que fui trabajando poco a poco para llegar a un punto de decir, estoy muy satisfecho con lo que tengo, estoy muy contento con lo que le dedico mi tiempo, en los proyectos que estoy involucrado y en todo lo que está a mi alrededor, desde mi entorno, mi familia, amigos, en lo que invierto mi tiempo. Entonces, lo que tengo es agradecimiento de lo que soy, pero también es un agradecimiento a mí mismo, ¿no? Porque es algo que yo he trabajado muy duro, con conciencia, con enfoque, con mucho aprendizaje, llegar a donde estoy yo, y el día a día me permite ir continuando a tener esa vida que tengo en mi mente hoy y de hoy en adelante. Muy bien, pues terminamos con las preguntas iniciales y pasamos a la segunda parte, que son preguntas muy puntuales de gente de la comunidad que me lo han hecho en los últimos días. Entonces empezamos con la primera pregunta. Alex, por favor. Claro que sí. La primera pregunta es de Mónica de León y dice: Carlos, ¿cómo puedo dejar de creer que no soy capaz si me lo he dicho toda la vida? Mónica, muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida, y yo creo que es un tema de todo. Yo creo que todo nace con una insatisfacción. Si tú ya estás insatisfecha con esa creencia, ahí es cuando empiezas a decidir qué vas a hacer para cambiarla. Entonces, el decirte que no eres capaz es algo que tú misma te dices. A lo mejor alguien te lo dijo de chica, o tuviste algunos eventos con anterioridad que te hicieron dudar de tus capacidades, y actualmente, si ya eres mayor de edad, ¿no? Ya es algo que tú sola te cuentas. ¿Qué vas a hacer para cambiarla? Pues empezar a pensar diferente. Empezar a creer que sí puedes lograr una u otra cosa. Y yo creo que también hay que tener un toque de realismo, ¿no? A lo mejor, oye, yo quiero ser piloto de Fórmula 1 y me han dicho gente que no soy capaz de ser piloto de Fórmula 1. Bueno, pues a lo mejor es algo que ya en mi actualidad no lo pudiera hacer, ¿no? Pero en cosas más mundanas del día a día, como es las actividades diarias, o algún deporte, o algún conocimiento que tú quisieras tener, yo creo que tú te tienes que empezar a decir que sí eres capaz y empezar a demostrarlo. Empezar a hacer esa actividad que tú creías que no eras capaz, y empezarle a cambiar el chip de que eres capaz y hacer lo que tengas que hacer en el día a día
para lograrlo o para acercarte, ¿no? Muchas veces creemos que el lograr una meta es o la logro toda o no la logro nada. Y la realidad es que hay mucho camino en medio de lograr esa meta, y te puedes acercar, y esa meta a lo mejor si no la logras se puede modificar en alguna otra meta que sí puedas lograr. Entonces tienes que empezar a pensar diferente y empezarte a hacer a la idea de que sí puedes lograr cosas que estén en tu mente, lograrlas. Yo creo que hay muchos ejemplos que podemos comentar de grandes logros que ha tenido gente, pero en el día a día tú eres quien pones esa meta, y tú eres la que haces la actividad necesaria para lograr esa meta. Entonces la mayoría de las cosas que quieres lograr está en tus manos lograrla. Hay que hacer planeación, hay que echarle talento, ¿no? Como digo yo, ganas, estrategia, pero pues es cambiar el chip y saber que sí puedes y morir en el intento, ¿no? Adelante, Alex, con la siguiente, por favor. La siguiente pregunta es de Daniel, de Buenos Aires. ¿Cómo sé si la historia que me cuento es mía o la que otros me enseñaron? Bueno, Daniel, saludos a Buenos Aires. Me gusta mucho esa ciudad. Saludos a todos, toda mi comunidad de Argentina también. Ojalá pronto los vea allá. Esta pregunta está muy relacionada con la anterior. Yo creo que al principio las historias que te cuentas pues no son tuyas, son las que te inculcaron en tu casa, ¿no? Yo creo que en tu casa, en tu escuela, a tu alrededor. Muchas veces repetimos los mismos patrones o las mismas enseñanzas que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros maestros nos contaron y nos enseñaron, y eso es normal, eso todo lo hemos vivido. Yo creo que la parte fundamental es cuando tú creces, ¿qué haces con eso? O sea, ¿te hace sentido lo que te enseñaron, lo que te inculcaron? Ya no es válido repetirlo en automático, ¿no? Oye, mi papá fue abogado, entonces yo quiero ser abogado porque mi papá fue abogado. Puede ser válido que quieras ser abogado si tu papá fue abogado, ¿no? Es válido porque a lo mejor es lo que viste, ¿no? En mi caso, yo tengo dos papás empresarios, pues yo fui empresario porque pues todos los días a lo mejor a mi alrededor veía que eso sabía hacer o eso aprendía. Pero también en algún momento me lo cuestioné si es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y decidí hacerlo en conciencia. Pero lo que a ti te enseñaron de chico o en tu juventud es muy valioso, por eso eres lo que eres, pero también llega un momento en que te puedes cuestionar que tú puedas hacer cosas diferentes, ¿no? Y es un poco conocerte a ti mismo, conocer tus orígenes y conocer hacia dónde quieres ir, qué te llena, qué te apasiona, cuáles son tus hobbies, qué te motiva, ¿no? Entonces son muchas preguntas que hay que ir haciendo para que de donde tú vienes no necesariamente es a donde tienes que ir, ¿no? Tú tienes que decidir tu rumbo, tu camino y que lo hagas con la mayor conciencia posible. La siguiente pregunta es de Paola, de Veracruz. ¿Cómo te das cuenta de que es momento de cambiar tu narrativa? Saludos, Paola. Saludos, Veracruz. ¿Cómo te das cuenta de que es momento de cambiar tu narrativa? Pues cuando ya no te guste. Cuando ya no te gusta lo que escuchas, es momento de cambiarla. Cuando a lo mejor no te sientas cómoda con ella. Cuando ya no resuene con lo que tú eres. Yo creo que hay muchas señales que te vas escuchando en el camino y que es momento de cambiar. No especificas qué tipo de narrativa o en qué sentido lo haces, ¿no? Pero yo creo que
Mira, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Cuando tú empiezas a escuchar o ver actitudes de la gente que está a tu alrededor, o te empiezan a decir específicamente cosas que a lo mejor no les gusta de ti, es momento de que tú lo analices y hagas un análisis y determines si quieres cambiar y cuánto tienes que cambiar, ¿no? Pero el descontento es un buen mensaje, ¿no? Si tú estás descontenta con tu narrativa, es un buen indicio de que la tienes que cambiar. Siguiente y última pregunta es de Ricardo, de Querétaro. ¿Qué frases te repetías antes y cuáles eliges decirte ahora? Pues muchas, me repetía muchas muy positivas, otras no tan positivas. Yo creo que uno va creciendo, entre más joven vas teniendo muchas más dudas y vas creciendo, y la idea es que esas dudas se vayan disipando y se vayan aclarando. Entonces, a lo mejor las preguntas que me hacía de más joven eran con mucha más duda, con muchas más ganas de conocer, de explorar. Y ya las que me hago ahorita a lo mejor son más de saber si lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿no? Y cómo o qué tengo que hacer para lograr lo que quiero. Y todo se basa en definir qué quieres. Y ya cuando tú tienes más claro qué quieres, pues es cuando empiezas a decidir qué frases decirte que te acerquen a eso que tú quieres. Yo creo que todos y en muchos momentos de la vida tenemos esa dualidad de frases, las que te motivan y a lo mejor las que te detienen, ¿no? En lo que estoy ahorita compartiendo, hay una frase que se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor habla de que si yo quiero hablarte a ti de dominio del tiempo y productividad y esos temas, ¿qué tan bueno soy yo para dar consejos, ¿no? Entonces dices, híjole, hay veces que esas historias que te cuentas, dices, a lo mejor no soy tan bueno, ¿no? Empiezas a dudar. Y después empiezas a comprobar que lo que tú sabes es muy valioso y te ha servido a ti y a mucha gente a tu alrededor, y que es digno de compartirse para que otras personas puedan aprender de cosas que me pasaron en este caso a mí, ¿no? Y que me han servido y que soy caso de éxito en esos temas. Entonces, el síndrome del impostor te llega a recordar como es ese diablito, ¿no? Oye, ay, ¿a poco eres tan bueno como para pararte a dar una plática de eso? Pues tienes que convencerte que sí eres lo suficientemente bueno o muy bueno o un experto para decirlo, en el entendido que siempre estamos para aprender. Yo siempre estoy en modo aprendiz y me gusta compartir lo que sé y lo que me ha funcionado, y a la par estoy en modo aprendiz queriendo aprender más cosas, tanto de lo que yo creo que soy muy bueno como de muchas otras cosas que no soy tan bueno y que tengo que ir mejorando y que me interesa ir mejorando. Bueno, pues terminamos las preguntas del podcast 5. Me gusta mucho que me hagan preguntas, me gusta mucho explayarme y contestárselas y expresarles mi experiencia, y que esto que he vivido a ustedes les pueda servir en su día a día. Síganme, por favor, en YouTube, denme seguir, prendan la campanita, en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como @yocarloscalderón. Diario subo cosas de mucho interés, diario. Entonces es importante que me sigan y me comenten también, tanto en redes sociales como aquí en YouTube, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo, lo que quieran expresar será muy, muy bienvenido. Ya para terminar, les pido que empiecen a analizar este tema que platicamos hoy
qué preguntas están haciendo que les incomode y cámbienlas a las preguntas que quieren, a las historias que se quieren contar, a las nuevas historias que se quieren contar en su día, ¿no? Entonces reconozcan lo que les incomoda y reescríbanlo en lo que quieran lograr y les acomode de aquí en adelante. Un gusto. Este fue el podcast A Tiempo con Carlos Calderón. Y recuerda, hazte dueño de tu vida.